Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Tribuna de la Verdad. Hoy este episodio de nuestro programa de todos los domingos a las 7 de la noche. Hoy estamos empezando un poco más temprano. Vamos a tener una serie de invitados muy especiales. Vamos a estar hablando de lo que son las alianzas de centro, cómo se van a estar evolucionando con miras a las próximas elecciones, las alianzas que se han venido presentando en los últimos días en Colombia como razón de las elecciones presidenciales de Colombia. Vamos a tener a dos grandes amigos más adelante. Vamos a tener a Andrés Fandiño, que es un líder y activista liberal que reside en la ciudad de Bogotá, y vamos a tener también al señor Nicolás Balcero, que fue candidato por los colombianos en el exterior por el Partido Verde, y vamos a estar dialogando un poco sobre esas diferentes alianzas que se han venido suscitando en los últimos días en Colombia. Noticias importantes para resaltar: la entrevista de Steve Bannon que le dio a CNN a Fareed Zakaria, en donde prácticamente explicó la política no solamente nacional de Donald Trump, sino la política exterior del máximo magistrado de los Estados Unidos, en donde explicó cuál es la visión de Donald Trump, por qué las políticas, qué se está logrando, qué se está haciendo correctamente. Y efectivamente fue una entrevista interesante que los invito a que la vayan observando en YouTube, en CNN Internacional, donde van a poder escuchar qué dijo Steve Bannon. Muy interesante la visión de este personaje muy allegado al círculo del presidente de los Estados Unidos. Muy importante lo que dijo Steve Bannon. También los acontecimientos que se han venido presentando en la isla de Hawái generan gran conmoción en los Estados Unidos, debido a que de una y otra forma la isla se empieza a calentar. Los volcanes están generando gran desestabilidad en el territorio norteamericano, en la isla de Hawái, en la zona del Pacífico, y esto empieza a generar preocupación de que de pronto la isla completa termine siendo afectada por estos fenómenos naturales de erupciones de volcán y actividad sísmica. Y ya para terminar con esta línea de noticias importantes que se han venido presentando alrededor del mundo, hemos estado observando lo que pasó en España con el nuevo nombramiento del presidente, el señor Sánchez, que había intentado ser presidente de España hace unos años, no se le había dado la oportunidad, y ahora por un tema de corrupción el Congreso, el Parlamento español decidió sacar al presidente de España y poner al señor Sánchez en reemplazo, dándole vía libre a unas tendencias de izquierda a que participen del nuevo gobierno. Entonces vamos a entrar en materia con todo el análisis que se nos va a dar con el tema de las elecciones. Vamos a invitar a nuestros amigos Andrés Fandiño y al señor Nicolás Balcero. Empecemos tú y yo, Nicolás, y me vas contando tu visión de estas invitaciones que se han presentado en los últimos días de Claudia López a votar en blanco, y la sugerencia de votar por Gustavo Petro. Bueno, pues era de esperarse, pues, que la izquierda en Colombia se le uniera a Gustavo Petro, pero hemos visto algo coyuntural, y es la coalición Colombia, que logró 4,5 millones de votos, y son muy importantes, ¿no? Entonces, yo creo que algo de estrategia que está teniendo la coalición es Colombia, es pensar en el futuro y ver que esos 4,5 millones de votos son suficientes para poder legislar, por ejemplo, en 4 años. Ya nos damos cuenta que, aunque Fajardo dijo que no quería, yo creo que vamos a tenerlo otra vez nuevamente como candidato presidencial, ¿sí? Las personas que votan en blanco, yo siempre he dicho, es respetable. Lo que de pronto no es respetable es que voten en blanco por peleas y todas estas cosas, pero yo respeto mucho el voto en blanco. Creo que a las personas se le debe respetar este derecho, y pueden votar en blanco. Eso sí, voten en blanco, pero pues yo creo que se van a tener a un escenario, que es que vamos a tener como presidente a Iván Duque, y como vemos, Iván Duque tiene detrás toda la politiquería, todo lo que no queremos, todo lo que representa lo malo de la política en Colombia, y lo que ha venido todos estos 20 años, 30 años, llevando al país a como está. Muchas personas piensan que el país está bien, pero en realidad no está bien. Si vemos los últimos 20 años, mueren niños de hambre, 5.000 niños en La Guajira murieron de hambre,
y eso ni siquiera pasa por la mente de los electores en este momento. Colombia necesita cambios. Es una lástima que las fuerzas alternativas no lleguen a un consenso, no lleguen a un acuerdo programático, pero pues esa es la Colombia que tenemos, las personas deciden. Si Colombia decide que su presidente va a ser Duque y vamos a tener un gobierno de derecha, porque es de extrema derecha, pues es la decisión que toma el pueblo colombiano y se debe respetar. Pero esa no va a ser la solución al país, lastimosamente. Vienen unos tiempos muy difíciles para las personas que piensan diferente, vienen unos tiempos muy difíciles que esperamos que sean lo más tranquilos para las oposiciones y que no volvamos a repetir los mismos hechos de hace 10 años, donde veíamos cómo chuzaban a las altas cortes, veíamos persecuciones a las personas que pensaban diferente y veíamos también mucha muerte. Esperemos que eso no pase y porque de verdad el país no puede retroceder. Lastimosamente, en mi opinión personal, Colombia siempre tiene un problema y es que Colombia da un paso hacia adelante pero retrocede dos. Vimos el paso adelante de movilizar la guerrilla más vieja del continente, 60 años de violencia, la desmovilizamos, sí, con un acuerdo que tiene todas sus críticas y es comprensible, pero se desmovilizó y eso es algo que le agradeceremos por siempre a Juan Manuel Santos y la historia se encargará de agradecerle, de pronto en este momento, pero más adelante se le agradecerá. Pero bueno, eso que estás diciendo, digamos, es válido. Creo que han habido muchos cuestionamientos al sector uribista, pero ¿no crees que es equivocado también estigmatizar a Iván Duque? ¿No crees que es un candidato que tiene, digamos, una visión más liberal, más distinta a la que pueda tener el expresidente Uribe? ¿Y qué tanta influencia puede tener el mismo Uribe sobre Iván Duque? O sea, se ha demostrado en esas elecciones que ha tomado un paso al costado. Obviamente, pues la gente va a decir, no, pero el tipo está detrás, está manipulando todo. Pero también podríamos hacer el análisis de que en el caso de Gustavo Petro también hay personas que están detrás de él, que también representan sectores que han generado demasiada violencia en el país. Entonces, ¿podemos juzgar a los dos candidatos por sus ideas o estamos condenados sencillamente a juzgarlos por sus amigos y sus recorridos históricos y censurar a los dos, porque no nos quedaría otra alternativa? Pues en cuanto a Iván Duque es muy difícil, es el problema de Iván Duque, es todo lo que tiene detrás, ¿sí? Si Iván Duque sale a decirnos hoy que defiende los derechos de la comunidad LGTB y al otro día sale el expresidente Uribe a decir que son no heterosexuales, o sea, eso, ¿con qué cara sale Iván Duque a decir que va a defender esos derechos? ¿O con qué cara sale a decir Iván Duque que va a ser el gran luchador contra la corrupción? Y atrás tiene a un señor Ordóñez que fue destituido por corrupción, por utilizar el Estado para dar cargos públicos, para todas esas cosas. ¿Con qué cara va a salir? Eso es lo que no piensan los electores. O sea, uno no puede hablar de que va a hacer algo bueno por el país o tener muchas ideas liberales cuando tiene detrás a todos estos personajes. Es que para mí no es claro, ¿sí? Intentar, además las ideas de Iván Duque ni siquiera las conocemos. Tenemos que ser claros que Iván Duque ni siquiera fue electo por los colombianos, sino fue electo en una lista cerrada de Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez cogió a estos senadores, los cogió a dedo y les dijo, vengan para acá, armamos un equipo y la gente votó por el Centro Democrático, pero de la UCI no estoy mal, vota por ellos y ni siquiera fueron votos de Iván Duque. O sea que la historia de Iván Duque no podemos decir que él sea un liberal, no podemos decir que él sea el gran pensador en Colombia, porque en realidad lo cogieron, y eso lo sabe todo el mundo, lo cogieron y dijeron, venga usted, queremos que sea nuestro candidato, nos parece usted una persona brillante y no se le puede desconocer que tiene sus ideas y tiene sus cosas, pero detrás de él es obvio que está todo el Centro Democrático, es obvio que están todas estas personas. Las fuerzas más retrógradas de Colombia están detrás de Iván Duque. Por eso, Entonces, un candidato que salga a decir, oscuras un candidato de Petro. de Petro, bueno, de Petro, hablar del M-19, porque mucha gente le dice el M-19, es que usted fue guerrillero, es que usted no sé qué, pero miremos el acuerdo de paz del M-19, es la guerrilla que más le ha cumplido al país. Si la gente que conoce la historia sabe que el M-19 fue una guerrilla socialdemócrata, no fue como la FARC, si los que saben de la historia de la FARC, que es una
una guerrilla con tinte soviético, el ELN es una guerrilla con tinte chino, y esta era una guerrilla socialdemócrata, hace su proceso de paz y le ha cumplido al país. Hoy el Partido Verde, sus directivos son los del M19, sabemos que está Antonio Navarro, está Jaime Navarro, y ellos son los directivos del Partido Verde y lo vemos haciendo una política decente, los vemos que han ayudado muchísimo a contrarrestar estas fuerzas oscuras en el país que siempre pretenden acabar con todo lo bueno que se hace. Para mí es muy difícil, es muy difícil pensar que Iván Duque sea la salvación del país. Tiene detrás a todo lo que no se debe tener en la política en Colombia. Pero no sé, claro, obviamente, lo que me preocupa es que cualquiera que gane, vamos a estar condenados a una gran polarización, a una gran división, y eso me genera preocupación porque obviamente hay gente que piensa que Gustavo Petro está siendo apoyado por no solamente sectores del M-19, sino también sectores de la FARC y sectores disidentes. Tenemos ahí algunos sectores bastante de extrema izquierda que creen un mensaje bastante lleno de odio y de resentimiento de clases. Entonces, si nos vamos a mirar el lado uribista, también podemos argumentar todo tipo de cosas en contra. Entonces, a mí lo que sinceramente, y lamento de verdad de todo corazón, que a la segunda vuelta no hubiera llegado ni el señor Fajardo ni el señor de la calle, y lamento que en el momento en que se dio la posibilidad de hacer una gran alianza entre los dos, no se dio por caprichos del señor Fajardo y por caprichos de sectores políticos que vieron en el liberalismo un partido tradicional, y creo que ese juicio de valor emitido en ese momento llevó a que las alianzas no se dieran y que en segunda vuelta el señor Fajardo no estuviera. Creo que hubiera sido una fórmula excelente el señor de la calle y Sergio Fajardo, creo que hubiera sido una fórmula invencible. Lamentablemente no se dio y ahora estamos condenados a una alianza de sectores de centro, o con el sector uribista o con el sector petrista. Pero una pregunta, por ahí vi un volante que me generó curiosidad, en donde dicen que los sectores liberales de barrio y los sectores de liberales populares van a votar por Petro, o sea, como mandan un mensaje, bueno, los que son de esta clase van a votar por Petro y los que son de una clase más alta van a votar por Duque. Eso no es un mensaje equivocado, Nicolás, y seguir sembrando este odio de clases, que porque si usted apoya a Pedro es esto y usted apoya a Julano es lo otro. No conozco el volante, la verdad, pero pues sí, obviamente la polarización es algo que no es bueno para el país, pero hay algo que tenemos que reconocer y es que en estas elecciones hemos visto que el país ha empezado a madurar políticamente. Vemos que el país resurge una izquierda que la verdad el cuento del castrochavismo, el cuento de que la FARC apoya a Gustavo Petro, todas estas cosas también yo creo que un país tan fuerte institucionalmente como Colombia, con unas fuerzas militares tan fuertes, es muy difícil que llegue a una situación como la que vive Venezuela. Yo creo que eso nunca pasaría en Colombia. Obviamente la estrategia del miedo fue una estrategia que le ha dado muy buenos frutos al uribismo y ellos son los que se han vuelto expertos en esa materia. En cuanto a los liberales, ya nos dimos cuenta que el Partido Liberal, César Gaviria, lo entregó completamente. Lo entregaron desde mucho antes, ni siquiera sus senadores, sus congresistas fueron capaces de apoyar con altura a Humberto de la Calle, que era un buen candidato, ni siquiera fueron capaces de apoyarlo con altura y por eso vimos ese desastre de Humberto de la Calle, 300.000 votos de Humberto de la Calle. Eso quiere decir que todos los liberales que entraron al Congreso se fueron con Duque o se fueron con Vargas Lleras. Entonces, el Partido Liberal estaba vendido desde antes. Hoy aparecen unos nuevos personajes que son los jóvenes del Partido Liberal que se quieren unir a Petro y pues es válido. O sea, yo creo que acá lo que se debe hacer es respetar la decisión que tomó. Muchos se están lamentando con lo que pasó con Fajardo, pero el país fue el que decidió eso y eso hace parte de que un país madure políticamente y se está logrando. Hoy el uribismo no es ni la mitad de lo que era en sus años de gloria. Hoy lo que vimos es que las fuerzas alternativas tienen casi 10 millones y el uribismo llegó a su techo que es 7,5 millones. Entonces lo que vemos es que poco a poco el país se está dando cuenta que estas fuerzas de derecha no son lo que le conviene al país y yo creo que en un futuro, en 4 años, veremos si nos dejan, porque ahí es algo que
A mí me da temor que no quieran soltar el poder, pero si en 4 años hay unas elecciones, yo creo que ahí es muy probable que veamos otra vez a Petro, veamos otra vez a Fajardo intentando llegar a la presidencia. Hoy es claro que en Ajá. Colombia, señor, No, no, lo que te ¿me quería dice? interrumpirte para decirte algo y era que a mí no me cabe la menor duda que van a haber elecciones de aquí a 4 años. A mí lo que me genera preocupación, sin duda, yo te digo abiertamente, a mí personalmente, Gustavo Petro me parece una persona que genera demasiado disenso, demasiadas discrepancias en la población colombiana y no es una persona que tenga un discurso unificador. Pienso que y espero que el señor Fajardo, pues eso que dijo que no iba a ser candidato, lo replantee en el futuro. Y vamos a ver qué otros líderes van surgiendo. Por ejemplo, estás tú, que has sido un líder importante en Canadá y en el exterior. Hay gente muy valiosa que está trabajando fuertemente, gente joven, gente entre los 30, 45 años, que yo pienso que todos los partidos deben darle espacio, no solamente en los verdes, en el Partido Liberal, en el Partido Polo Democrático, Partido de la U, buscar la manera de darle espacios a liderazgos jóvenes para poder que no estemos dependiendo tampoco de gente que ha venido ya súper trillada en el escenario político colombiano. Tú haces parte de esa camada, yo también por el liberalismo, por ejemplo Andrés que se nos va a unir también es un líder importante en Colombia. Hay muchos liberales que tienen mucho trabajo. Yo discrepo, por ejemplo, de aquellos que tratan de estigmatizar a la gente. Si te vas a ir con Petro, genial, chévere, pero yo no voy a decir que eres guerrillero por eso. Y si te vas con Duque, tienes todo el derecho de irte. O sea, es que creo que esa visión equivocada de estigmatizar a la gente me parece que es un error. Cada quien tiene una visión distinta de país, pero no me gusta la manera en que se estigmatiza a la gente. He visto petristas insultar a fajardistas que por qué no se van a votar por Petro. Ese tipo de cosas me parecen que no son la manera de avanzar a lo que realmente queremos. ¿Qué piensas tú? En eso estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que es respetable las decisiones que tome cada persona, cada partido se deben respetar. Eso sí, siendo coherentes. Por ejemplo, nosotros hemos tenido un escenario con el Partido Verde, que fue que, digamos, salen a- la decisión del Partido Verde fue la siguiente. Podemos votar, podemos unirnos a Petro, podemos votar en blanco si queremos, algunos que fueron los de Compromiso Ciudadano que entraron al verde, que son los nuevos, y también se le obliga a los militantes del partido no apoyar a Duque. Entonces hay un pequeño grupo en el Consejo de Bogotá que pidieron que se apoyara a Duque, que pudieran hacer campaña a otro candidato, que ellos podían opinar diferente. Pero pues eso en una colectividad donde se firman unos compromisos, donde se tiene claridad sobre unos estatutos, pues es ilógico que, por ejemplo, una persona del Partido Verde, un concejal, un edil, lo que sea, vaya a apoyar a Duque, que es todo lo contrario a lo que está buscando el Partido Verde. Pero los ciudadanos, el voto de opinión, yo creo que es respetable. Cada persona es dueño de su voto y cada persona elige. Por eso, como te decía al principio, lo que elija el pueblo colombiano, eso es lo que va a hacer. Si van a elegir a Iván Duque, pues yo pienso que el país no va a cambiar mucho. Tal vez ellos intentarán hacer un gobierno muy calmado, muy pausado para aumentar su popularidad, y eso lo dudo porque detrás hay muchas cosas que hay que esconder. Vemos que ya han pasado más de 10 años y tenemos los falsos positivos, no se ha llegado a condenas de nadie. Vemos que ya muchos paramilitares se están volviendo al país después de pagar sus condenas en Estados Unidos por narcotráfico, están regresando nuevamente al país. Entonces, además, hay algo muy importante y algo que a mí me da mucho temor, y es que estamos en el mismo momento de hace 30 años, en los 90, se desmoviliza una guerrilla y sube al poder unas fuerzas oscuras en el Estado y hacen un genocidio que fue el de la UP. Más de 5.000 muertes hace 30 años, eso es algo que ahorita se puede dar, en este momento se puede dar. Yo espero que no se dé y que esas fuerzas de ultraderecha, que también hay fuerzas oscuras tanto en la izquierda radical como en la izquierda, como en la derecha radical, no vayan a tomar esa decisión de seguir matando líderes sociales y de seguir matando a estos desmovilizados, que muchas personas de verdad se les puede dar la oportunidad de que aporten a la sociedad, y que yo siempre le pido
a Dios y le pido a estos gobernantes que no vayan a tomar esa decisión de volver un río de sangre nuevamente Colombia, como pasó en los 90 con la UP, porque es el mismo escenario, ¿sí? Y mucho menos que la FARC vaya a volver a las armas, aunque no creo, no tienen la fuerza, no tienen, es muy difícil, pero sí podemos ver un escenario donde se pueda repetir la historia y eso es lo que yo no quiero y espero que no sea así. Bueno, pues esperemos que no sea así, Nicolás. Yo igual sé que vas a votar por el señor Gustavo Petro. Me imagino que esa será tu inclinación para esta segunda vuelta y es válido y entendible. Yo igual no veo el escenario oscuro de esa forma. Sí veo las amenazas de ambas fuerzas, de izquierda y de derecha, de buscarse estabilizar el país para sacar beneficio político y electoral. Yo sinceramente espero que el gobierno de Iván Duque o el gobierno de Gustavo Petro traigan unidad al país y que ninguna de esas fuerzas vaya a generar más conflicto del que ya ha habido durante los últimos 50 o 60 o los 200 años de república que hemos tenido. Y igualmente creo que la invitación sigue abierta, creo que tanto tú como yo, como Andrés y como otros líderes que conocemos, que representamos fuerzas de centro, tenemos la obligación de seguir trabajando para consolidar un trabajo en el exterior, para que los 6 millones de colombianos sigan siendo representados y que internamente se escuche a la población internacional y que sigamos trabajando, buscando un mejor país, aceptándonos como somos, las ideas y sin descalificarnos, obviamente. Yo te agradezco que hayas participado con nosotros hoy. Lamentamos las fallas técnicas al principio, pero chévere que hayamos podido participar. Vamos a traer a Andrés para que nos dé su opinión. Y bueno, la mejor de la suerte. Yo solamente espero, Nicolás, que los verdes abiertamente apoyen a Petro, que no digan eso de que voten en blanco, que le den la cara a la gente y digan vamos a votar por Petro, porque creo que hay como cierta reticencia a hacerlo, ¿no? No, es claro que la mayoría de los verdes lo van a apoyar, eso ya es claro, muchos ya lo estamos apoyando. Yo creo que lo que yo voto por la paz y voto porque el país tenga un cambio y acabe con toda esta corruptera y todos estos sinvergüenzas que hacen con el país lo que quieren. Yo creo que ese es el objetivo de una gran parte del verde. Los que quieren votar en blanco, yo los entiendo porque es una nueva, son unos nuevos personajes, unos nuevos congresistas que han llegado al verde y que vienen de Compromiso Ciudadano, que fue un compromiso, se fue un pacto que se hizo ellos. Está Marulanda, está una niña de Cali, de Cata Ortiz, creo que es el nombre, y ellos van a votar en blanco y es comprensible. Y ya veremos lo que pasa, pero Colombia va a decidir si se va por el camino de lo mismo de hace 30 años o va a tomar un cambio el cual no conoce y el cual da mucho temor y es entendible también que las personas sientan miedo, pero pues no creería que fuera tan catastrófico como lo que está pasando en Venezuela con esa dictadura que la verdad nadie quiere y que todos rechazamos. En cuanto a los colombianos en el exterior, vemos que tenemos que seguir trabajando. La invitación es nuevamente a la unión. Tenemos la elección de del candidato a la Cámara por los colombianos en el exterior, es una elección muy coyuntural y eso lo tienen que entender los líderes de la coalición Colombia, lo tienen que entender los líderes de los diferentes partidos, que es algo coyuntural y se debe trabajar para que en 4 años podamos tener una representación digna como lo necesitan los colombianos en el Yo creo que exterior, que hasta debemos el tener momento. mínimo 2 representantes a la Cámara y un senador por los colombianos en el exterior. Eso debe ser, creo que, la reforma que se debe buscar. Ojalá, ojalá ese sería lo ideal y pues en eso estamos, seguir trabajando hacia ese objetivo y esperamos que con el Centro Democrático se logre abrir otra curul. Esperamos que el partido Mira, que ya nos dimos cuenta y en realidad sacó y nos dijo lo que era un partido que luchó 4 años por limpiar su imagen y a lo último se lo entregó también al uribismo. Nos vamos a dar cuenta en qué en realidad va a apoyar a los colombianos en el exterior, si abre si abre otra curul, si nos ayudan allá, o en realidad van a seguir ahí a la cola del Centro Democrático. Es algo que vamos a esperar y yo espero que en realidad los colombianos en el exterior tomemos conciencia y tengamos una representación nuestra y no una representación de partido que lleva una agenda partidista y en realidad deja a los 6 millones de colombianos que vienen al exterior abandonados, como ha pasado hasta ahora. Entonces Totalmente de esperamos, acuerdo. muchas gracias por la invitación y siempre estamos acá discutiendo, siempre
sabemos que pensamos muy diferente, pero por pensar diferente no somos enemigos, sino antes lo que debemos es construir y ayudar a construir el país. E invitar a los partidos a lo que tú dices, a que le den la oportunidad a nuevos líderes, a que le den la oportunidad a nuevas generaciones para que refresquen esa política tan retrógrada que hay en Colombia y veamos que Colombia de verdad florezca y vivamos esa paz que todos añoramos. Creo que sí, Nicolás. Bueno, mañana vamos a estar al aire también a las 7 de la noche en repetición por toda el área triestatal, por Mundonet Radio. Vamos a estar pasando este análisis que hemos hecho contigo para aquellos que viven en esa zona de Nueva York, para que nos escuchen mañana y te escuchen a ti. Te agradezco por participar aquí en la Tribuna de la Verdad y seguimos camellando, hermano, trabajando por el beneficio de nuestra comunidad colombiana. Gracias por estar aquí con nosotros. Claro que sí, gracias. Gracias, Cristian. Un buen día. Creo que sí. Bueno, ese era nuestro amigo Nicolás Balcero, que estaba con nosotros. Ahorita vamos a ir entonces con nuestro amigo Andrés Fandiño, que ha estado esperándonos pacientemente para ingresar y hablar con nosotros. Vamos a esperar que se conecte aquí en vivo. Ya estamos haciendo conexión con Andrés. Y el diálogo con Nicolás es un ejemplo más de cómo podemos unir fuerzas alrededor de un país, de cómo podemos trabajar conjuntamente para efectos de lograr consolidar procesos conjuntos. Y la idea de este programa de hoy, de la Tribuna de la Verdad, era básicamente ese, lograr armonizar criterios de fuerzas de centro, Partido Liberal, Partido Verde, y cómo logramos consolidar cosas que nos permitan avanzar hacia el futuro. Mi querido Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido a la Tribuna de la Verdad. ¿Cómo estás? Hola Cristian, ¿cómo vas? Muy buenas noches para ti, muy buenas tardes para acá en Colombia. Contento de estar contigo. Escuché pues muy detenidamente a Nicolás. Bueno, lástima que no pudimos estar los tres, pero bueno, contento de estar acá contigo y hablar un ratico de Claro que sí. política, a ver qué decimos. ¿Qué opinaste de lo que dijo Nicolás Nicolás planteó un escenario un poco oscuro frente a las alianzas que puedan surgir con Iván Duque, lo que Iván Duque representa? Yo no lo veo así, ¿no? ¿Tú tienes la misma opinión de un escenario presidente Iván Duque? Lo que pasa es que hoy en día, Cristian, y a pesar de que la gente todavía no quiere aceptar, el país todavía vive una polarización. Y cuando vive una polarización como se vive hoy en día en Colombia, pues obviamente existen estas desconfianzas. Obviamente el país transita entre dos extremas radicales muy fuertes, salvo que el candidato de la derecha, que es Iván Duque, es un poquito más moderado, pero la gente que rodea a Iván Duque es un poco más, digamos, más radical. El tema de Petro es absolutamente radical. Existen algunas personas un poco más moderadas, pero son muy pocas. Entonces, estos dos extremos lo que hacen es seguir polarizando el tema. Obviamente, volvemos otra vez al escenario de guerra y paz, pero en el sentido de si se van a hacer trizas los acuerdos, si no se van a hacer trizas los acuerdos, si realmente qué van a pasar con los derechos de las minorías, qué va a pasar con las cortes, qué va a pasar con la justicia, qué va a pasar con absolutamente todo lo que hay alrededor de los temas coyunturales que se vienen en el país. Yo veo en el candidato Iván Duque que es una persona mucho más, digamos, mucho más cálida, mucho más tranquila. Pienso que uno en política y en estas contiendas electorales debe confiar en los candidatos. Independientemente, sé que es difícil para algunas personas confiar en Iván Duque por lo que está detrás de Iván Duque, ¿no? Yo debo decir que conocí a Iván Duque en el ejercicio, bueno, del Congreso. Me parece que es una persona absolutamente tranquila, es una persona con la que uno puede hablar, es una persona con la que uno puede concertar, pero bueno, vamos a ver cómo va a ser su ejercicio de presidencia, ¿no? Hoy veía la entrevista de Iván, el doctor Iván Duque en El Tiempo, que decía que él no iba a hacer trizas a los acuerdos, pero que sí le iba a hacer unas modificaciones. Ahí uno, pues obviamente, no sé si Cristian sea abogado o no sea abogado, pero cuando Sí, hay claro, claro, claro. cuando uno hace un acuerdo, pero después modifica el acuerdo, pues está modificando el acuerdo.
y uno no sabe qué clase de Claro, modificación claro, vaya, es totalmente de acuerdo. Es un acuerdo totalmente distinto. O sea, modificarlo distinto. Entonces, implica cambiar el antiguo por uno nuevo. sí, y no se sabe de qué magnitud vaya a ser. Entonces, pues eso genera un poco también de nerviosismo. Yo, por ejemplo, tengo una interpretación jurídica alrededor del acuerdo. Hay una reforma constitucional que se presentó el año pasado y es que el acuerdo es, digamos, el acuerdo está blindado, ¿no? Está blindado por ¿De tres periodos acuerdo? presidenciales, por tres periodos presidenciales. Las instituciones del Estado deben cumplirlas de buena fe lo que está acordado. Pero bueno, una reforma constitucional que se presente con una mayoría del Congreso modificando algunas cosas del acuerdo, ya la última palabra la tendría la Corte Constitucional siempre y cuando, porque hay que explicarlo así porque la gente de pronto va a entender que el procedimiento constitucional es que automáticamente la Corte lo revise. No, obviamente usted sabe que los actos legislativos son reformas constitucionales autónomas por parte del Congreso y el Congreso una vez las apruebe, pues son reforma constitucional. Ya en el marco del control constitucional que hace la Corte, los ciudadanos a través de una acción que se llama la acción pública de inconstitucionalidad, por vicios de forma, podrán presentar esas demandas ante la Corte, pues Claro, pero sin estamos la hablando de un legislación. procedimiento que dura como mínimo 6 años. O sea, estamos hablando de un No, procedimiento que no, debe tener las mayorías y se le van los 4 años en eso. no, tú sabes que sí, obviamente son dos vueltas, cada acto legislativo son 8 debates, son 2 vueltas, pero obviamente el proceso de demanda en la Corte y revisión son 60 días hábiles que se pueden suspender al interior de la Corte pues, si hay que ver eh, etapa probatoria, etcétera. Pero bueno, Claro, pero esa es otra, tendríamos esa que es otra basar discusión. que todo el Congreso apoyara eso y ahí es donde yo veo la situación un poco compleja. Igual la Pero, alianza, por pero tú ejemplo, sabes, del Partido Liberal se basó en la protección de esos acuerdos y el presidente Gaviria fue claro en que si se daba algo contrario a eso, iba a haber la lucha y la pelea en el Congreso. pues Falta ojalá, ver ya los congresistas cómo se comportan. ojalá, porque tú sabes que hay un dicho hoy en día que está de moda, y es que la política es dinámica y vamos a ver qué pasa en ese Correcto. ejercicio, ¿no? Ojalá no, porque obviamente con la misma preocupación que tiene Nicolás, la misma preocupación la tengo yo. Eh, Ojalá no entremos a desbaratar un poco el acuerdo. Pienso que el acuerdo, que es muy largo, que ojalá la gente poco a poco se lo leyera. Yo creería que el acuerdo es un acuerdo bueno, es un acuerdo que se hizo de buena fe, porque uno no puede pensar que eso fue de mala fe. Creo que alrededor de este acuerdo hay muchos mitos, ¿no? Hay muchos De acuerdo. mitos, hay muchos mitos alrededor del acuerdo y eso hace que la gente desconfíe. Claro está, y hay que hacer una evaluación alrededor de esto, y es que alrededor del acuerdo eh, siempre, siempre hay que tener un liderazgo alrededor de la implementación del acuerdo. Y pienso que el gobierno empezó muy bien, pero el gobierno se fue desvaneciendo, desvaneciendo, desvaneciendo en ese liderazgo hasta hoy en día tener lo que tenemos, ¿no? Un acuerdo absolutamente, digamos, sin un liderazgo alrededor del Correcto. gobierno que no permite de que esto avance, sumado a que hay unas coyunturas muy fuertes como el tema de Santrich, como el tema que vimos ahora del permiso que le dieron a este guerrillero para irse de paseo a Islas Margarita, etcétera, y otras cosas ahí que alrededor del mito. Y otro gran mito que le hizo mucho daño al acuerdo de paz fue el tema del plebiscito, ¿no? Yo pienso que el plebiscito haber perdido la paz, pues eso generó dentro de la sociedad colombiana de que se le haya hecho conejo a la gente. Sí, digamos De que esas acuerdo. son discusiones muy largas, ¿no? La alianza del Partido Liberal con Duque y puntualmente yo he visto en algunas redes sociales ya los ataques personales al presidente Gaviria, el ataque que ha habido en contra de algunos sectores políticos del partido que porque han sido culpables, en fin, todo el mundo culpándose entre sí.
qué ha sucedido, y yo al menos mi opinión personal y la visión que yo tengo es que el presidente Gaviria no entregó a nadie. Yo creo que el partido se ha venido desboronando desde la época del presidente Samper, lamentablemente con los escándalos del proceso 8000, y de ahí en adelante hemos tenido un escenario de líder tras líder, y no hemos creo que ha habido más cacique que obrero, y de una y otra manera el partido se ha ido desboronando en cabeza de diferentes liderazgos que no se ponen de acuerdo y se olvidan un poco que tienen es un partido que defender. ¿Qué opinas tú? No, yo pienso que lo del tema de la alianza del Partido Liberal, pues, cayó muy fuerte dentro de la opinión, ¿no? Cayó muy fuerte dentro de la opinión. Obviamente, la gente esperaba que, como hizo oposición 8 años al gobierno Uribe, con tanta fuerza como fue en su momento, pues se mantuviera. Eh, el partido decidió jugársela por Iván Duque al interior de su sector parlamentario, porque finalmente, estatutariamente, pues el sector parlamentario es el sector más fuerte dentro del partido, cosa que también debe ser muy debatible por los liberales, ¿no? Porque pienso que los liberales somos muchos y más, y también somos, aparte de los parlamentarios, pues personas que somos activistas y que también merecemos que se cuente en su momento, pero obviamente estatutariamente el partido, pues en su sector parlamentario seguirá siendo muy fuerte y es parlamentarizado completamente. Pienso que el partido viene de una profunda crisis hace un tiempo por ese tema del tema que se ha vuelto muy parlamentarizado. Pienso que las fuerzas alternativas en muchas ciudades como Bogotá, pero especialmente Bogotá, que es la capital y es la joya de la corona electoral, eh, pues ha venido perdiendo terreno, ¿no? Las fuerzas alternativas en Bogotá sacaron 2.200.000 votos contra 100.000 y pico del Partido Liberal. En Bogotá eso pues aterroriza. No sé si fueron 100.000 y pico, menos de 100.000, no recuerdo bien la cifra cuando fue que sacó el partido en Bogotá. Eso pues obviamente es un golpe muy, muy fuerte. Yo pienso que el partido tiene que reinventarse. Yo pienso que el partido tiene que empezar a hablar unos temas, tener una agenda, porque pues si es cierto, hay muchos congresistas que hablan de temas, Uh pero no -huh. hay una agenda unificada. Y una agenda unificada es que sepan que el partido habla de esto y habla de aquello, aparte de la paz, porque el tema de la paz la habla todo el mundo. Sí, la De hablará todo el acuerdo. mundo, pero no sé, hablar unos temas que no sean tan ladrilludos por la gente. A mí a veces me sorprende que es que hay que hablar de temas económicos y impacto fiscal y la cosa. Pero la gente Entonces, que la poco gente del entiende el común no impacto. logra entender y no logra Sí, conectar. entonces, claro, lo importante aquí es que hablar un poco el lenguaje de la gente. Por eso el lenguaje de la gente de una manera clara y de una manera, digamos, realista, no como de pronto a veces hace Petro con el tema de hablar el lenguaje de la gente, pero utilizando un poco de demagogia de parte, entonces se vuelve un poco más Pues es que complejo. hay temas puntuales que me parecen a mí preocupantes. Yo, en mi caso personal, pues, o sea, toda la vida me he identificado como un liberal de centro derecha, lo he dicho siempre abiertamente, y creo que el Partido Liberal toda la vida fue una fuerza de centro, poco a poco se fue diluyendo, eh, porque albergaba toda una cantidad de fuerzas que pensaban que el centro era el polo a tierra, y nos fuimos convirtiendo en una fuerza realmente de izquierda radical, y nos hemos olvidado realmente de la esencia. Con Humberto de la Calle se intentó recuperar esto, pero lamentablemente no tuvo el apoyo popular, porque ese apoyo se fue con un movimiento alternativo como el Movimiento Verde y el señor Sergio Fajardo. Mejor dicho, la gente del común no le comió cuento al Partido Liberal en esta oportunidad, y hemos venido, si tú observas, en un declive. Los últimos candidatos presidenciales hemos venido, Pardo sacó como 700.000 votos, y o sea, unas votaciones lánguidas que de una y otra forma han generado de que no sigamos siendo esa gran fuerza, a pesar que todos estos movimientos que hay, Centro Democrático, Verdes y todo, están llenos de miembros del Partido Liberal. Entonces es algo como una curiosidad que hay alrededor del tema, porque critican el Partido Liberal, pero de una y otra forma todos estos movimientos en esencia están llenos de líderes del Partido Liberal, pero esos líderes se han ido porque no han tenido cabida, no han tenido expresión dentro de la colectividad. Entonces yo pienso que ahora
podrán criticar mucho la alianza con Duque, pero pienso que era el único camino que nos quedaba porque apoyar a Gustavo Petro también era la antítesis del liberalismo. O sea, es que yo no identifico a un liberal apoyando a un Gustavo Petro porque es un radicalismo tan absurdo que yo no logro encontrar, a menos que ese liberal sea de centro izquierda o izquierda radical y válido esa alianza. Pero el Partido Liberal yo no lo veía haciendo una alianza con Gustavo Petro, porque es que Petro diga que se volvió capitalista de la noche a la mañana, o que cree en un modelo de la propiedad privada, o que protege ciertos derechos, no sé, es que es complejo el tema, o sea, podemos decir que sí, estamos en medio de dos extremos, pero pienso que hoy por hoy el país, y al menos el partido, haber tomado la decisión de apoyar a Duque, no me parece que haya sido tan mala decisión como algunos sectores lo han querido hacer ver, y pienso que de una y otra forma, pues salvamos, aunque sea el nombre y el honor, apoyar a Duque que estar apoyando a Petro. Es una opinión muy personal, ¿no? Hay gente que puede discrepar conmigo, ¿no? Claro, por supuesto, y obviamente, Cristian, el partido es de muchas matices. El Partido Liberal, como muchos otros partidos que hay en Colombia, es lleno de matices y lleno de tendencias. Yo pienso que, más que salvar el honor, yo pienso que el partido está tomando una posición política, y en política hay que tomar decisiones y las decisiones generan consecuencias, o generan críticas, diría yo. Y el partido está jugándosela con un candidato, confía en ese candidato, confía en que ese candidato va a respetar algunas posturas del partido. Finalmente esa es la democracia, finalmente los partidos políticos son necesarios en la democracia, y hacen acuerdos. Uno de los acuerdos es defender el tema de la paz, otro tema me imagino será defender algunos otros puntos que tenga el Partido Liberal. Yo digamos, en mi opinión, en mi humilde opinión, pienso que el nuevo gobierno eh, va a tener la responsabilidad de no solamente hacer un buen gobierno, sino respetar la oposición. Y déjenme hacerle un análisis de este tema. Porque digamos, muchas personas sabemos y se comenta que el segundo en la elección presidencial va a ir al Senado, ¿correcto? Y ¿Correcto? su fórmula vicepresidencial va a ir a la Cámara de Representantes. Pero hay que mirar una cosa muy importante, Cristian. Hay una reforma que cambió la estructura de hacer oposición en Colombia, es el estatuto de oposición. Yo quiero decirle que la oposición hoy en día tiene un estatuto muy interesante en el cual tendrá la oportunidad, uno, de fijar durante una legislatura 3 veces el orden del día. Segundo, si el presidente de la República hace una alocución presidencial y menciona a la oposición tiene 48 horas para hacer una réplica en el mismo espacio durante el mismo tiempo a la opinión pública. Tercero, para hacer oposición tendrá el 5% del presupuesto para hacer el ejercicio de la oposición y tener unos recursos extras. Y aparte de eso, la Procuraduría General de la Nación en esa reforma del Estatuto de la Oposición tiene una Procuraduría delegada para estos asuntos, el cual velará porque la oposición se le respeten esos derechos. Entonces, la gente debe entender que hoy en día hacer la oposición va a ser muy interesante, independientemente de quién gane la presidencia, pero esto cambió la estructura de hacer política en Colombia y cambió la estructura de la constitución política en Colombia, porque era una deuda de la constitución del 91. Recuerde que el estatuto de oposición se había creado en Colombia en la constituyente del 91, pero no se había desarrollado, y eso fue una deuda Correcto. que se tenía. Entonces, vamos a ver un país que, independientemente de las posturas que queden segundas en la elección, vamos a ver un país que va a tener alrededor una lucha muy interesante por mantener, digamos, unos por hacer gobierno y otros por hacer oposición, ¿correcto? Y va a haber temas de la agenda, por ejemplo, el tema de la paz va a ser uno, pero empieza a surgir otro tema de la agenda muy interesante, y es el tema de la reforma a la justicia, ¿correcto? Sí. Reforma a la justicia, de unificar una sola corte, de eliminar algunas cortes, que eso me parece un poco, digamos, hoy en día muy peligroso. Digamos, yo soy partidario de que la Corte Constitucional no se elimine, ¿no? Yo pienso que la Corte Constitucional es en estos países latinoamericanos que hemos vivido.
pero sí debemos incluir cosas que le permitan al ejercicio judicial que no haya tanta corrupción en el manejo de la asignación de los magistrados, que los magistrados tengan, digamos, que sean elegidos a través de un proceso de carrera de estudio, o sea, que haya como que no se esté eligiendo estos magistrados de las roscas políticas, sino que esta gente salga de un ejercicio, de una carrera, de un ejercicio que lo está sin duda planteando este Iván Duque, como también Petro, pero creo que Duque ha sido más enfático en esto. Yo sinceramente creo y dudo de que esta idea de eliminar las cortes se vaya a dar. Creo que él lo ha manifestado, que su intención no es hacerlo, ya lo ha dicho en varias oportunidades. Obviamente, pues falta ver si realmente eso es lo que va a terminar sucediendo, pero esa reforma de la justicia es muy importante y sobre todo dar herramientas a los jueces y a la policía para que los delincuentes no sean capturados hoy e inmediatamente al otro día estén libres haciendo de las suyas en las calles. Creo que eso ha generado, por ejemplo, fenómenos de linchamiento en las calles, porque la gente se siente insegura. Entonces yo creo que ojalá cualquiera que gane, sea Duque o Petro, que de una y otra manera logremos que esa reforma a la justicia sea algo equilibrado, que proteja la tutela, que es súper importante, la Corte, pero que agilice también el tema del procedimiento civil y penal para efectos de que no estemos obviamente abocados a lo que estamos viviendo hoy, que los delincuentes se han apoderado, hacen lo que se les da la gana y no hay realmente una persona que termine pagando por sus crímenes, a menos que pues, o sea, finalmente se le compruebe el delito. Entonces yo pienso que eso para mí es súper importante y pues ojalá que esa reforma y ese estatuto de la oposición también es un elemento que quitaría para ambos lados la idea de que vamos a tener o un castrochavismo o una Venezuela o que vamos a tener una dictadura fascista tipo Pinochet, porque eso es lo que se ve en redes sociales. Yo, Cristian, respetando tus comentarios, yo pienso que te iba a comentar que en estos países latinoamericanos que se ha vivido en algunos temas de dictadura y en otros temas, unos tránsitos de alteración de orden público y de violencia al interior de la misma, pues cada constitución siempre ha sido el tránsito de superación de esas alteraciones sociales tan fuertes. La Corte Constitucional nació precisamente para eso, nació precisamente para preservar esos derechos fundamentales. A mí me parece que la Corte hay que seguirla manteniendo, la Corte Constitucional es muy importante en un Estado social de derecho como el nuestro. Pienso también que si habría que cambiar alguna corte, si me lo preguntaran a mí, no es corte, pero yo eliminaría así definitivamente el Consejo Superior de la Judicatura. A mí, por ejemplo, el Consejo de Estado me parece una corte que tiene muchos problemas al interior. Yo, por ejemplo, sí me la jugaría, por ejemplo, para eliminar el Consejo de Estado. Es una opinión muy personal. Yo mantendría la Corte Suprema y la Corte Constitucional si hay que hacer una reforma. Comparto plenamente el tema de los magistrados. Yo pienso que un tema que habría que cambiar, y siempre lo he dicho, es el sistema de elección de los magistrados. Por ejemplo, a mí no me gusta la elección de los magistrados de la Corte Constitucional en el Congreso de la República, que lo hace el Senado, no me gusta. Pienso que habrá que buscar otro sistema. Tampoco me gusta el sistema de cooptación al interior de las Cortes, ¿no? Que es el elegirse entre ellos mismos. Habría que hacer un concurso, una convocatoria, etcétera. Habría que buscar un mecanismo, pero uno de los temas de los magistrados es que ojalá lleguen los mejores, los más preparados. Hay mucha gente que no ha podido llegar a las diferentes cortes porque no han tenido la fuerza electoral al interior de ellos, o lo que dicen las roscas, o no permanecen, digamos, con esos lobbies tan fuertes que se hacen aquí. He visto muchos colombianas y a los colombianos y a las colombianas que no han podido llegar a estas altas dignidades. Pero también asusta el tema de la elección del fiscal, ¿no? Eso también está ahí alrededor de esta reforma. Yo pienso que la reforma, se van a reformar la justicia, pienso que hay que hacer unos cambios mucho más importantes a la justicia, darle un poco más de dientes a la tutela para que se cumpla a la hora de los fallos de los jueces, porque a veces quedamos en un limbo. A veces quedamos en unos limbos y las protecciones de los derechos quedan absolutamente volando. Yo me la jugaría también porque las acciones de cumplimiento que hoy en día, perdón, las acciones populares que hoy en día no tienen por parte de los jueces un término para la hora de fallarse, pues tengan también dientes y términos para eso. Es decir, hay muchos temas en la reforma de la justicia que ojalá se haga, pero yo pienso que la reforma de la justicia necesita un gran acuerdo nacional, no puede ser la imposición de un gobierno.
Y si Totalmente eso de es la acuerdo. imposición de un gobierno, si hay la imposición, es la imposición de un gobierno, sí sería muy duro, porque eso lo que generaría es más polarización. Y yo pienso que el país lo que necesita es empezar a salir de esa polarización. Yo pienso que el país tiene que empezarse a bajarle un poco la temperatura. Hoy en día, y lo dije hace el día de las elecciones presidenciales, que la gente no creía que iba a ser una campaña fuerte. Hoy vemos la gente que vota en blanco, malo, la gente que vota por Petro, malo, la gente que vota por Duque, malo. Entonces alrededor de eso se genera, uno puede disentir completamente, uno puede generar el debate, pero con respeto. Yo lo decía, ojalá que este debate sea realmente de crecimiento de ideas y no una vaina que realmente genere unos choques y es una pelotera porque el uno es uno, el uno es otro. Y yo pienso que el debate democrático tiene que Pues cambiarse. ojalá, Yo, ojalá que es muy, logremos unificar criterios y unificar ideas. Yo creo que el país lo necesita. Yo igual invito a cualquiera de los candidatos que salga ganador, que invite al otro a participar, a trabajar y quien pierda tenga la gallardía también de aceptar la invitación y de trabajar conjuntamente por el país para unificar los odios, los resentimientos y obviamente las tristezas que hay alrededor del país por tanto drama y violencia que hemos tenido durante los últimos años en nuestro país. De igual forma, Andrés, antes de irnos, quiero, o sea, no voy a presumir por quién va a votar, pues porque en el caso de Nicolás era más evidente, pero en el tuyo no. aquí sí me pido que el voto sea secreto. No, no, no. Obviamente, es una pregunta muy dura, ¿no? Eh, en este transcurso de debates, obviamente yo tengo, tú sabes eh, eh, a qué grupo político yo pertenezco, tú lo sabes perfectamente. Ese grupo pues ha tomado una decisión y obviamente como militante de ese grupo y respetando eh, digamos, los debates que hacemos al interior de este grupo, pues acepté el acompañamiento y estaremos ahí apoyando esta iniciativa de Iván, digamos, de Iván Duque, y obviamente uno tiene que ser muy respetuoso, obviamente debo Claro que decir sí. que el grupo es absolutamente democrático, participativo, y pues bueno, gente, hay que acompañarlo y por el bien de uno, si está en un grupo político, de aceptar las cosas y aquí Nos dice acompañar las Beatriz opiniones. Ramos García que qué sigue para el Partido Liberal. Pues habría que contestarle a Beatriz que tienen que elegir a personas como Andrés y como yo, gente joven. Sí, no, yo le mando un saludo muy especial a Yasmer, la conozco muy especialmente, es una compañera y amiga de batallas de hace mucho tiempo de Barranquilla, del Atlántico. Un abrazo para ti, Yasmer. Pienso que el partido tiene un gran reto, Yasmer, y mm, pensaría que juega un papel muy importante en esos 4 años. Dependerá del partido, el ejercicio legislativo, parlamentario, del mismo partido que haga, independientemente de la decisión que tomó. Si llega algún momento, ejemplo, ¿sí? El partido tomó la decisión de apoyar a Iván Duque, pero si llega algún momento, un punto de inflexión el tema del acuerdo de paz, que será un tema de agenda nacional, de que no les gusta, pues el partido deberá sentar una posición radical de defensa del acuerdo, y ahí es donde empieza el partido a mostrar otra cara, ¿no? Donde empieza el partido a mostrar otra cara, Totalmente de y acuerdo. otros temas sociales que hayan, salud, justicia, etcétera. Es decir, el partido tiene la obligación de defender la paz y el partido tiene la obligación también de defender muchos puntos estructurales, digamos, orgánicos de la Constitución del 91, que él fue pionero, si llega a haber algo que no les gusta. Entonces, depende del liderazgo y depende del protagonismo que asuman los parlamentarios de que el partido retome ese rumbo y retome y empiece a bajar las críticas. Claro que sí. Bueno, Andrés, pues vamos a ver qué termina sucediendo con el partido. Yo sí espero que vayamos construyendo y trabajando hacia recuperar la credibilidad y la fuerza del partido para los próximos 4 años. Y gracias por estar aquí con nosotros en la tribuna de la verdad. Te deseo la mejor de las suertes y bueno, esperemos que gane el mejor. En este caso, nosotros también acá estamos apoyando al candidato Iván Duque. Vamos a ver qué termina sucediendo el próximo 17 de junio, pero vamos a meterle la ficha por la convicción que hay, no solamente por disciplina de partido, sino también por la mejor digamos, lo que más le convenga al país. Entonces esperemos que
Dios nos coja confesados y que sea sin duda la mejor decisión. Y gracias por estar con nosotros hoy aquí. No, Cristian, a ti, riquísimo estar en este espacio, muy chévere poder haber compartido ideas contigo. Sé del liderazgo tuyo, de los colombianos en el exterior. Espero y aspiro verte alguna vez en el Congreso de la República representando a los colombianos en el exterior. Eres una persona, un líder formidable del partido que tiene afuera, que merece potencializarlo y que bueno, esperemos de que estas decisiones que tomamos hoy en el marco de la democracia y el marco de lo que llamamos hoy en día el pragmatismo en la política, nos sirva y no nos estemos de pronto dando golpes de pecho y que ojalá, pues bueno, seguiremos defendiendo de todos los espacios este tema liberal, este tema digamos, de muchos temas coyunturales y abierto a cualquier otra invitación que me hagas y también mil gracias a todos los compañeros que veo aquí que nos escriben, a Sandra, a Yasmer, a Marcela, a Geraldine, a muchos amigos que están aquí, a Marcos, que lo vi también por ahí, y a todas las personas que estuvieron ahí siguiéndonos, un abrazo inmenso, 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 Creo que inmenso. sí. Listo, Andrés, cuídate y nos vemos. Chao, Cristian, un abrazo, feliz noche. Lo mismo. Bueno, amigos, aquí teníamos a nuestro querido amigo Andrés, que se unió a nosotros en el diálogo aquí de la Tribuna de la Verdad. Seguiremos todos los domingos aquí a las 7 de la noche, 6 p.m. hora de Colombia, hablando de los temas que le importan a la comunidad. Hoy tuvimos el debate con Nicolás Balcero y Andrés Fandiño, el primero del Partido Verde y el segundo del Partido Liberal respectivamente. Cristian Mancera, quien les habla, líder liberal, quería brindarles un espacio para debatir los diferentes temas que le importa a la gente desde dos fuerzas de centro muy importantes como el Partido Liberal y el Partido Verde, y ojalá que mirando hacia el futuro el Partido Liberal se vuelva a reestructurar y a unificar y que podamos consolidar una fuerza política importante pensando hacia el futuro. Nos vemos hacia la próxima mañana a las 7 de la noche por Mundo Net Radio. Estaremos retransmitiendo este Facebook Live en vivo para toda la comunidad de los Estados Unidos en Nueva York y el área triestatal. Entonces aquellos familiares o amigos que vienen a Nueva York podrán sintonizarlo mañana por Mundo Net Radio, aquí en la Tribuna de la Verdad, en donde la verdad se vive sin alteraciones. Muchas gracias, amigos, y hasta la próxima.